Iniciamos esta interesantísima discusión. Agradecer nuevamente a Félix Damián Olivares, penalista, experto en muchas otras materias y quien con esa maestría nos explica de manera entendible, fácil, porque como académico tiene ese gran talento también. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros. Hola, buenas. Encantado. Para mí siempre es un placer compartir con los que siguen así las cosas. Hace tantos años, Sí. no muchísimos, pero hace ya varios años que pudimos tener esta conversación en el programa. Ya en una otra oportunidad estuvo Margarita Cordero también aquí con Félix. Yo no pude estar presente. Sobre los crímenes de lesa humanidad y las comisiones de la verdad. Programa que repetimos de mucho interés. Pues ahora lo que nos convoca, este proyecto del Código Penal que ha sido de mucho debate, gente que opina desde sus privilegios, otros que lo hacen porque son entendidos en materia penal y unos cuantos porque quizás es el tema en boga. No así tenemos 20 años aproximadamente, ¿no?, en este debate, en estas consultas. Sí, las comisiones creadas para la redacción de los proyectos de códigos, la modificación de los códigos napoleónicos data del año 1997. Es decir, a partir de ahí, hacia el año 2000, la mayoría de las comisiones concluyeron sus trabajos, pero de manera singular fue una comisión paralela que elaboró el Código Procesal Penal, la que le dio seguimiento, y en el 2002 fue aprobado el código, la ley 7602, que creaba el Código Procesal Penal y dejaba detrás el Código de Instrucción Criminal. Ahora ha llegado finalmente, digamos, hay un material que se ha venido elaborando y trabajando. Creo que en la Cámara de Diputados hicieron un trabajo de depuración y de incorporación de algunos elementos, lo que es el Código Penal Dominicano, que vendría a sustituir el código que data de 1884, pero que a su vez es el Código Penal francés de 1810, con las incorporaciones de lo que se llamaron los códigos napoleónicos de la Restauración Borbónica de 1832, y que nosotros recibimos como producto de exportación colonial a través de Haití, que en ese momento nos ocupaba a nosotros. Es decir, Haití, nosotros éramos parte de Haití desde 1822, ocupados por los que habían sido la colonia de Saint-Domingue francesa. Sí, yo le preguntaba antes de la conversación en público sobre unas referencias de la magistrada Germán Brito, que apuntaba que nos estaríamos acercando más al alemán entonces, alejándonos un poquito en cuanto a semántica, quizás términos del francés. Ella, en la propuesta de la Procuraduría General de la República, se señala que en la clasificación debía abandonarse la terminología de infracción, o infracciones muy graves, infracciones graves o infracciones leves. El concepto de infracción es un concepto que nos remite a la idea de desobediencia, y no es de eso de lo que se trata. De lo que se trata es de que de un universo de conductas posibles, hay un grupo de conductas en que puede una persona incurrir, o que puede desarrollar, o que puede actuar, o sea, puede desarrollar una serie de conductas. Hay un grupo muy selecto, mínimo, de conductas que son especialmente lesivas, que son especialmente nocivas, y que por esa lesividad, por esa capacidad de dañosidad individual y social, el legislador, el Estado, la sociedad, entiende que deben ser rigurosamente disuadidas, que deben ser castigadas, que deben ser rechazadas, y por eso las eleva a la categoría de delito. Entonces, lo que la terminología procura es que se le denomine delitos muy graves, delitos graves y
lo que serían lo menos dañinos, los imprudentes, y más que imprudentes, los que constituyen faltas, inobservancias, negligencias, se les llaman faltas o contravenciones, como tradicionalmente se les llamaba. Nosotros aquí conservábamos la idea de la clasificación tripartita de los delitos en crímenes, delitos correccionales y contravenciones. Ahora solamente estaríamos hablando de delitos muy graves, delitos graves y de faltas o contravenciones. ¿Por qué se dice, y he escuchado a algunos abogados hablar sobre ello, que reformar el Código Penal es más difícil incluso que reformar la Constitución? Vamos a ver, la reforma de la Constitución y la Constitución en su cotidianidad interesa en mucho a los políticos. Basta para una reforma constitucional que haya un acuerdo entre los políticos para... Y fijémonos bien que la mayoría de las reformas constitucionales a lo largo de nuestra vida republicana, de nuestros 178 años de vida republicana, han versado básicamente sobre el tema de la reelección, cada una, básicamente las reformas, salvo algunas icónicas como la Constitución de Moca de 1858, la Constitución de 1908, la Constitución de 1924, la Constitución de 1963 y luego ahora la Constitución del 2010 que fue precedida de un amplio proceso, digamos, de discusión, consulta y de una verdadera transformación en donde juristas de la talla del magistrado Milton Ray Guevara, Luis Gómez, Eduardo Jorge Prats, Flavio Darío Espinal y otros tantos constitucionalistas intervinieron en los debates y en las consultas a nivel nacional, pero fuera de ahí el Código Penal y la violencia que se plantea a través del ejercicio del poder punitivo es un poco más complejo que llegar a un acuerdo sobre el desideratum constitucional. ¿Y se ha hecho la consulta tan a fondo como para esa reforma constitucional? Le pregunto porque escuchaba, por ejemplo, a la vocera del PRM, Farida Raful, decir, la senadora de Santo Domingo, decir que sí, que los diputados y diputadas habían hecho sus aportes en todos estos años, que cada quien ha traído algo a la mesa. Sin embargo, se escucha del otro lado a la ciudadanía quejarse de que ha sido todo muy al vapor, de que no han trabajado tan a fondo como quizás algunos sectores sociales han esperado. ¿Cómo es su percepción en cuanto a eso? Yo creo que ambos grupos tienen algo de razón. Es decir, ha habido un trabajo encomiable, un trabajo en la Cámara de Diputados y en este ir y venir que ha tenido el proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal. Ha habido un trabajo, se ha hecho un trabajo, no se ha socializado con el nivel que tendría que socializarse algunos temas. ¿Por qué? Porque hay otros temas que han copado la atención. Claro. Temas en donde ha habido mucha ideologización, como la de la interrupción del embarazo, las 3 causales, los grupos que se han autodenominado pro vida y los grupos pro libertad sexual y reproductiva, por un lado, y el tema de la discriminación, los delitos de odio y de discriminación, han copado el centro del debate sobre una pieza tan importante como es, ¿qué es un tipo penal? ¿Qué es una ley penal que establece un delito? No es más que una autorización que se le da al Estado de erigir, de seleccionar una determinada conducta y darle el derecho a las agencias, entiéndase, policías, fiscales, jueces, carceleros, de castigar a las personas, de quitarle, de elegir una determinada conducta y elevarla a la categoría de delito
y por vía de consecuencia se da lo que se llama la criminalización primaria. Ya se tiene una carta, un cheque firmado de poder intervenir en la vida de las personas. Sí. Y de poder decidir si esa persona ha cometido o no ha cometido esa conducta y actuar en consecuencia. Entonces, eso es algo muy delicado. Es decir, ese poder, que es el poder más enérgico con que puede actuar el Estado frente a una persona, de poderte privar de tu libertad, claro, de tus derechos, de tus bienes, es la forma más rigurosa con que una sociedad libre le permite al colectivo, bajo la ficción del Estado y sus agencias, intervenir en la vida de las personas. Entonces, por eso, probablemente, el proceso de socialización debe ser más explícito, debe tener mejor prensa, si se quiere. Mejor entendimiento, y de eso vamos a hablar en adelante, no sin antes decir que, por supuesto, vivimos en una democracia, cada quien tiene la libertad de expresarse, de congregarse, de protestar, de manifestarse en las formas pacíficas que entienda, ¿cierto? Y hemos visto, por ejemplo, los diferentes grupos LGBTI que tuvimos aquí en el programa con esas etiquetas en redes sociales. Recuerdo Don't Come to the Art, no venga a República Dominicana, yo no voté por la iglesia, entre muchas otras etiquetas viralizadas, y decimos, se está golpeando el sector turístico, pero cada quien protesta, ¿cierto? Como entienda que puede ser llamado o pueda ser visibilizado, que muchas veces esta es la cuestión. También sobre la despenalización del aborto en las 3 causales, de manera amplia lo hemos debatido. Félix Damián Olivares ha querido, y yo estoy sumamente interesada en que ampliemos en esos otros aspectos. Ya ese debate se ha abordado en este espacio y en otros, de forma que me permito hacer la primera pausa publicitaria para cuando estemos de regreso entrar entonces en esa materia que otros juristas han estado haciendo coloquios, conversaciones a través de plataformas digitales y algunos en medios de comunicación. Yo quiero dedicar el programa completo a ese análisis con este destacado jurista dominicano. Quédese ahí. De regreso, desarrollando un poco sobre este proyecto de Código Penal que es tan debatido en diferentes círculos, y concentramos toda nuestra atención en esos aspectos de interés. Por ejemplo, dentro de las cositas que tengo por aquí, don Félix, en las notas, complicidad, autoría, sicariato, por ejemplo, la amplitud de lo que se contempla en este aspecto. Vamos a conversar sobre ello. Vamos a ver, el nuevo Código Penal, o el proyecto de Código Penal, es bastante descriptivo al abordar los aspectos de la responsabilidad penal, de la conducta, los aspectos subjetivos, los aspectos objetivos del tipo penal. Hay una parte que se recomienda su supresión, hay otra parte sobre la cual se llama la atención, y es la exclusión de los partidos políticos como entes penalmente responsables. La Procuraduría General de la República señaló que existen situaciones en las que los partidos políticos y sus cúpulas se han convertido en elementos que pudieran ser perseguidos penalmente, y mencionan, para no ir más lejos, la llamada trama Gürtel, aquel complejo sofisticado sistema de sobornos que hubo en España, pero también pudiéramos ver que un partido político, su dirigencia decida conspirar o ser sediciosos o ir en contra del sistema, y la herramienta penal se ha utilizado en muchos países para perseguir a esos partidos antisistemas o que se salen de las reglas del sistema de convivencia democrática y plural. Por ejemplo, imaginémonos que se crea un partido que adopte las doctrinas del Talibán, de los estudiantes, por ejemplo, o de una corriente que, haciendo uso de las libertades del sistema democrático, plural y abierto, tenga como propuesta la eliminación de esas libertades o esos derechos. Es decir, que ese artículo 14
muchas personas han planteado la voz de alerta, dentro de ellos Olivo Rodríguez Huertas, la misma Procuraduría General de la República, la Fundación Institucionalidad y Justicia. Es decir, que esa parte no se sostiene. Eso por un lado. Tal vez subyace, digamos, la idea de que no se quiera criminalizar la política a través de la persecución de los partidos políticos y la ilegalización de los partidos políticos, pero yo no creo que ese sea el caso, sino que cuando, como persona jurídica habilitada para intervenir en la vida social, es empleada una formación política para delinquir, perfectamente pueden ser perseguidos por la vía penal. Ese es un elemento, pero a lo largo de, digamos, de la parte doctrinal, se crean figuras interesantes. En un momento tú mencionabas las medidas de seguimiento sociojudicial. Así es. Vamos a explicar sobre eso. Las medidas de seguimiento sociojudicial vienen a ser la versión moderna de lo que antes era la vigilancia de la alta policía, que era una figura postpenitenciaria de que una persona condenada al salir de la cárcel en su etapa de egreso estaba sujeta a una serie de condiciones de vigilancia, decía el Código de Instrucción Criminal francés, de la alta policía, y es una forma, digamos, de ver el progreso y el proceso de reinserción social de aquella persona que ha estado inhabilitada penalmente por el delito que fuera, al haber cometido un crimen que fuera aflictivo e infamante. Entonces, esa parte de infamante, hasta la rehabilitación, había un seguimiento. Entonces, las medidas de seguimiento sociojudicial aplican para las personas que hayan sido condenadas en el país o que hayan sido condenadas en el extranjero y vengan a República Dominicana a terminar de cumplir esa etapa postpenitenciaria. Que hay mucha observación en ese sentido, porque tenemos entendido, don Félix, que no hay seguimiento tal en nuestro país. Siquiera el nuevo modelo, que tan nuevo no es ya, trata, ¿no?, de corregir un poco. Mira, yo creo que aquí hay muchas cosas, medidas de control preventivo y ciudadano básicas, que como nosotros como sociedad organizada deberíamos ir adoptando. Por ejemplo, y no necesariamente son penales, por ejemplo, la existencia de un domicilio fijo y conocido. El artículo 102 del Código Civil y siguientes. Toda persona se supone que debe tener un domicilio en donde se le pueden llegar las cartas, sí, los recibos, incluso las multas, le puede requerir, las citaciones, donde se les pueda requerir. Claro. Y que cada vecino tiene que tener estar empadronado en un municipio, en un distrito municipal o en el distrito nacional, y debe saberse en el ayuntamiento dónde reside cada contribuyente, cada ciudadano, cada vecino. En República Dominicana no. Pero estoy pensando en la complicidad social por cierto tipo de delitos. Es que tenemos un desorden. Y por otro lado, la obligatoriedad que tiene la ciudadanía de denunciar cierto tipo de delitos, que también es un tema. Correcto, ese es otro tema, pero yo lo que digo, el tema de usted tener un domicilio, de fijar un domicilio, y que si usted se mudó a trabajar por un periodo de tiempo prolongado, digamos a la provincia de la Altagracia, a Bávaro, usted deba ir allí e inmediatamente ir al distrito municipal de Bávaro o Verón y registrar, mire, yo vengo de San José de las Matas o vengo de Cabarete y me he mudado aquí, me he avecindado, tengo un contrato de trabajo en el hotel tal y voy a residir aquí en tal lugar. Eso es una norma elemental de organización social y aquí no la tenemos. Otro tema, la documentación, tener su cédula, tener su identidad. El caso de este señor que sorprendentemente, supuestamente fue ingresado a una cárcel sin expediente, sin orden de juez. Luis Peña Valdés, el albañil. Eso solamente puede suceder en una sociedad primitiva. Parecería una ficción triste desacontada a través de séptimo arte. El cuento de Germán Hesse, en Si la guerra siguiese. Ese señor no tiene una carta de existencia, pero fue ingresado a una cárcel.
Y entonces, en esa sociedad kafkiana rara, que es la República Dominicana, pueden argumentarse o existir situaciones como esa. Increíbles. Que para ello también la discusión del debido proceso, que se ha malinterpretado cuando corresponde a casos de corrupción administrativa, y la gente, digo la gente, no, el colectivo social que está ahí en las redes, apuntando a que tal o cual persona es, sin llevarse ni siquiera a una vista de medida de coerción. Eso es importantísimo, don Félix, hablarlo. Porque si de algo nos ha servido la poquita curiosidad que hemos desarrollado en derecho es precisamente para no realizar esos juicios a priori, para desde los medios de comunicación no etiquetar, no juzgar, no realizar el trabajo que las leyes, los tribunales deben hacer. Eso es correcto, de no llevar los juicios penales paralelos, ni anticipar juicios sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. La inocencia la presume la Constitución y la promete la Constitución. Es ya labor, digamos, del debate en el juicio, establecer si esa afirmación de que toda persona se presume inocente es cierta o es falsa. Porque al final es eso, de destruir la presunción de inocencia, pero hay que destruirla. Correcto, ¿verdad? Pero en los tribunales. Claro, no en medios de comunicación, no con fotografías, no con supuestos. Lo cual no evita que la ciudadanía le dé seguimiento a los procesos y esté vigilante de cómo se va produciendo el debate. Y formar parte del mismo, porque entiendo que siendo objetivos y mostrando, como hacemos, entrevistas con gente que sí esté facultada para conversar sobre el tema, pues ayudamos, ¿no? Contribuimos, pero no estar por allí. Es muy delicado. Yo decía, don Félix, que esto nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento. Eso es correcto. Podemos ser nosotros quienes estemos en el banquillo de los acusados, y qué triste sería, cuando mires atrás y te veas a ti también, ciudadano o ciudadana, como un acusador más en el pasado. Eso es correcto. Cuidado con eso. Eso es correcto. Otro tema, yo diría, de simple ordenamiento social es el tema del uso de placas, de placas de identificación de un vehículo. Fíjate que aquí eliminamos la placa delantera de los vehículos, lo cual a mí me parece no tiene ningún sentido. Cada vehículo que transite debe estar plenamente identificado. Yo he visto en otros países que los vehículos tienen incluso la matrícula del vehículo en el techo, cuando son vehículos de servicio público, para una persecución en helicóptero o un seguimiento en helicóptero o ubicación, pudiera tenerla, lo mismo que en los laterales, como antes tenían los carros públicos en las franjas, tenían la matrícula de la franja del vehículo y las rutas. Ahora tienen la ruta pintada de diferentes colores en el techo, pero eso no es suficiente para individualizar. Se ha querido hacer con las motocicletas. Las motocicletas en otros países, aquí lo que se le ha puesto un rótulo al casco, que no es más visible que la placa, debería tener chalecos reflectivos con la identificación. Está contenido, al menos en la teoría. En la teoría, pero deben que tanto el pasajero como el conductor de la motocicleta tengan esto para dar un poco más de tranquilidad. Eso es, estamos hablando de tema de ordenamiento. Ya con relación al contenido del proyecto, hay una parte que es muy interesante, que es para mí la que pudiera... es el libro cuarto en el proyecto, que es relativo... Abusos de autoridad pública de las infracciones contra autoridad del Estado. La nación, la confianza y la seguridad pública. Aquí en esta parte vemos un tipo penal interesante, que es el obstáculo al ejercicio de los derechos ciudadanos o libertades públicas. Y se pronuncia así este proyecto de artículo. Dice: el funcionario o servidor público que obstaculice o impida a una persona de manera ilegítima o con amenazas el ejercicio de la libertad de expresión, trabajo, asociación, reunión, conciencia y culto, será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba el funcionario al momento de la comisión de la infracción. Excepto en un estado de excepción, por ejemplo. Correcto, cuando la ley lo autorice, cuando hayan restricciones, pero es una restricción legal. Aquí estamos hablando de restricciones arbitrarias o ilegítimas. Pero ahí mismo también tenemos, a renglón seguido, está lo que es la violación al ejercicio del derecho a la llamada. Es decir, el funcionario que tenga a una persona bajo custodia y le impida hacer
la llamada correspondiente a su abogado, familiar, persona de su confianza, también incurre en un delito. ¿Por qué se ha incluido ahora como delito? Usted me explicaba que anteriormente estaba contenido, pero en la práctica muchas veces se obviaba. Esta parte, digamos, la del obstáculo al ejercicio de derechos, el artículo 114 del Código Penal contenía los atentados a las libertades, pero esa parte del código ni siquiera se enseñaba en las universidades. Los crímenes y delitos contra la cosa pública no era materia de enseñanza especializada en las universidades, salvo el profesor Artañán Pérez Méndez, que en su oportunidad siempre los mencionaba y los citaba, y hay un autor, un español que se llamaba Pedro Rosell, que fue profesor aquí en la Universidad de Santo Domingo en los años 50, que enseñaba esa parte del Código Penal. Pero también está la violación al derecho de grabar el arresto o el proceso de registro o allanamiento. Eso de quítame ese teléfono de la cara, no, pásame tu móvil, eso no es me delito. grabes, es delito. Es delito. A partir de que se apruebe el Código Penal, ninguna autoridad pública podrá impedir que las personas graben el arresto que se le está haciendo. Incluye detención y arresto, que son dos cosas. Detención y arresto, y el proceso de revisión de un allanamiento, un registro domiciliario. Cualquier bien privado. Correcto, pero también es vehículo, hogar. Pero también es delito la revisión arbitraria de un vehículo. Es decir, el requisar un vehículo sin una causa probable o sin una orden judicial va a ser delito. Pero esa es una discusión que hemos tenido inclusive en las calles con los agentes de la MET, de la DGCET, que dicen que la ley les viste de la autoridad para requisar tu vehículo en cualquier momento porque así tienen el poder a la decisión de hacerlo. Acabo de tener esa discusión, don Félix. Y bueno, estamos hablando de que ahora el ciudadano, eso se va a constituir en un delito. ¿Dónde está la orden? Muéstramela. Si la requisa es arbitraria o ilegal, no, puede ser que no tenga la orden, pero tiene que tener una causa probable. Por ejemplo, si la persona acaba de violar un semáforo en rojo o conducir erráticamente o está vinculado de que hay una alerta de que en un vehículo de ese tipo se acaba de cometer un atraco o un robo, entonces en presencia de esa causa probable, asumida y planteada por el oficial de policía. Quien debe explicar lo que es la autoridad al fin, ¿no? Correcto. Se acabó el trujillismo, por favor. Eso es correcto. Entonces, está la revisión injustificada de automóviles como tipo penal. O esperemos que se acabe. Los arrestos arbitrarios, las detenciones arbitrarias, toda una serie de tipos penales que van a proteger a las personas contra el proceder, digamos, en ausencia de derecho de depositarios de la fuerza pública. Por ejemplo, quien no escucha una acción de amparo, una inacción ante conocimiento de atentado contra la libertad. Por ejemplo. La retención ilegal de una persona en una penitenciaría, una persona que ha cumplido o que ya debe ser, digamos, excarcelada, eso se constituye en un delito. Está también la discriminación cometida por un funcionario público al negar un servicio legalmente debido a una persona por una condición X, por simpatías políticas, por no ser del gobierno, por ser desafecto, por ser feo. O sea, cualquier tipo de discriminación. Negro, pobre, homosexual. Correcto, cualquier tipo ateo. De discriminación estaría constituyéndose en un delito sancionado de 1 a 2 años de prisión. La violación de domicilio. Que ahí está la discusión también que hablábamos en un momento sobre la reserva de conciencia y esto para personal específicamente de salud, ante el tema que hablábamos al inicio, ¿no? Está el delito de discriminación, que es crímenes de odio, como también se les denomina, el 187, que tiene unas especificaciones que es probable que en las discusiones se reintroduzca el tema de la orientación sexual, porque que eso es diferente, fue el motivo de todo este debate acalorado. Que es diferente a la identidad de género. Claro. Es la orientación sexual, que es un elemento objetivo, medible o visualizable frente a lo que son las categorizaciones de la preferencia, que es otro tema.
diferente. También está el uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad pública. Y yo le preguntaba, ¿qué se consideraría excesivo? Eso lo va a evaluar lo va a evaluar el tribunal en la medida en que las lesiones van a determinar si ha habido uso excesivo. Y le hago la fuerza. pregunta, yéndome un poco a nuestra forma de pensamiento, de nuestra manera autoritaria de resolver las cosas, de la violencia común, o sea, Sí, de la pela, del golpe, de hay que darle, o sea, tomamos una persona que no sabemos si fue ladrón o no, porque ya lo hemos juzgado, y está el linchamiento social. Entonces, la policía es bien conocida, los militares, la autoridad en términos generales, por cometer abusos en ese sentido. Entonces, las torturas, las sevicias, son otros tipos penales que están previstos y cuando son cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, están agravados. O cuando son cometidos contra personas especialmente vulnerables, niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de gestación, adultos mayores. Todo eso está especificado como agravantes a ese tipo de actuación arbitraria, de actuación violenta, de actuación irrazonable. Yo creo que va a desatar un proceso de modificaciones y de adecuación, de puesta al día de otros institutos, de leyes precódigo para que se adapten al código. También habrá que concordar algunas disposiciones del Código Procesal Penal con el nuevo Código Penal. Ahí está, por ejemplo, están los temas de las órdenes de protección y órdenes de alejamiento, que el Código Penal trae una serie de disposiciones que no son propiamente penales, sino procesales penales, y las incorpora, pero que son muy interesantes. ¿Por qué las incorpora? Las incorpora, digamos, como medidas como penas accesorias y como mecanismos de prevención y control de ciertos delitos vinculados a la violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Ha sido una discusión también de hace muchos años el incluir, o sea, tipificarlo como feminicidio, que aunque utilizamos la palabra, el término, no así está contenido. Sí, en el nuevo código sí está prevista el feminicidio como la muerte de una mujer por la cuestión de género. Sí, que son dos cosas muy distintas y yo confío en que haya personas allí, como bien apuntaba, instituciones, grupos que han ido alimentándolo, porque esa discusión no es lo mismo, violencia en contra de la mujer, que una violencia intrafamiliar. Eso es correcto. Vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, seguimos la conversación. Quédense ahí. Con el tema de la corrupción administrativa, ha sido bastante interesante el ver una sociedad que se levantó, que marchó, que se congregó para pedir fin de la impunidad, fin de la corrupción. En este gobierno, en el anterior, vamos a tener casos y estos controles nos permitirían llevar unos procesos de satisfacción, mediana o no, para la sociedad. Sanción del tráfico de influencias. Vamos a conversar sobre eso y una posible legislación para regular el lobismo. Temas que tenemos entendido, don Félix, en otros países ya se ha hecho desde hace muchos años, ya los tienen contenidos. ¿Qué pasaría en República Dominicana? ¿Qué sería lo prudente analizar en este aspecto? Mira, a partir del artículo 307 en el proyecto del nuevo Código Penal se castigan se proscribe y se describen prácticas de corrupción, la corrupción de manera genérica, y se establecen las sanciones. Y las sanciones, hay sanciones de penas significativas, de 4 a 10 años, de 10 a 20 años, el decomiso de lo defraudado, el decomiso de los bienes que se han obtenido ilegítimamente, y todo esto... que ahí viene la consigna popular ciudadana de devolución de lo robado. Correcto. Apoyado en esto. Sí, correcto. Y más que ello también la inhabilitación de por vida para el ejercicio de funciones públicas. Que sería automática. Del jus honorem, sí, como una pena complementaria automática. Y están los tipos penales con relación
al obstáculo de ejecución o cumplimiento de una ley o sentencia, el desacato. Está lo que es la coalición de funcionarios para subvertir el orden o subvertir el cumplimiento de una ley, la concusión, el cohecho pasivo, el cohecho activo, el tráfico de influencia, y toda una serie de penas, la percepción ilegal de beneficios, el conflicto de interés, los conflictos de intereses y todo ello, constituidos como prácticas corruptas que son delito. Si se hubiesen juzgado muchos de estos casos sonoros que hemos vivido en República Dominicana recientemente, habría un concurso allí de delitos mucho más amplio. Eso es correcto. ¿Es así? Eso es correcto, claro. Y las penas mucho más graves que las actuales. Es decir, hubo un incremento de las penas, tal como señaló el presidente, el licenciado Alfredo Pacheco, cuando veía que se decía, bueno, que no van a castigar tal cosa o que van a proteger a los corruptos. Eso es falso. Las previsiones que están establecidas para las prácticas corruptas y sus sanciones en el nuevo Código Penal son bastante disuasivas. ¿Por qué un presidente de la Cámara de Diputados, quien sea, alegaría estas cosas? ¿Ruido mediático? No fue él quien lo arregló, él respondió a eso. Él dijo, no, nosotros nos vamos a incorporar y vamos a garantizar que habrá una respuesta en contra de la corrupción. Sobre el lobismo, don Félix, ¿sería entonces prudente una legislación especial para ello? Como existe en otros países, el ejercicio del cabildeo legalmente transparente, de gestión y de relaciones públicas, eso es perfectamente, pero fijémonos bien que hay tipos penales específicos sobre el cohecho activo, el cohecho pasivo, la obtención de beneficios por concesión dolosa de ventajas a terceros. Sobrevaluación. Me lleva la palabra titular tantos casos. La sobrevaluación, el peculado, la distracción de recursos hecho por terceros con concurso de un funcionario público, es decir, que no solamente se va a castigar al funcionario, sino a los otros involucrados, claro, a los familiares, sobornadores, etcétera, los familiares, amigos, el uso indebido de bienes públicos. Es decir, hay todo un catálogo de prácticas corruptas que quedan previstas, tipificadas y sancionadas por el nuevo Código Penal. ¿Aspectos a mejorar en ese sentido? Yo creo que no hay mucho que mejorar en esa parte. Se hizo un trabajo. Entonces me llega la pregunta ingenua, don Félix, de por qué no hemos hablado sobre estos aspectos que son de sumo interés con mayor ahínco en los medios de comunicación. Yo creo que ha habido, digamos, lo novedoso, lo que es guay, lo que es sexy, es la parte, digamos, de la ideologización del tema de la interrupción del embarazo y la discriminación. Yo creo que queda salvado el tema de la discriminación con una simple modificación al artículo 187 en el proyecto, donde se agregue orientación sexual como elemento digno de protección contra lo que es la discriminación y el abuso que muchas veces se comete contra las personas por su orientación sexual. Claro, claro. Solamente un grupo está trabajando en levantar información sobre esos crímenes de odio, asunto que hemos tratado también en el programa. Don Félix, entonces queda el tema pendiente de la acumulación de penas. El cúmulo de penas, yo creo que debe examinarse la escala de penas. Yo creo que la pena de 60 años es excesiva en un país donde el promedio de vida es de 73 años, la expectativa de vida, ya que si usted le agrega a los 60 años 18, 20 o 30 años de edad que tenga la persona condenada, estamos hablando de que estamos promediando una expectativa de vida de más de 90 años, de 100 años. Entonces estaríamos instaurando sin quererlo una pena a perpetuidad o de prisión de por vida. Eso es lo que yo entiendo que habría que examinar. También se señala que debe examinarse la cuantía de las penas patrimoniales cuando determinadas empresas o personas jurídicas son utilizadas para cometer daños, por ejemplo, daños medioambientales. ¿Quién paga un daño medioambiental donde
se eliminen cientos de especies o miles de especies o se dañe todo un ecosistema, una minería extractiva irresponsable que dañe 3, 4, 5 ríos Claro. O acuíferos, eso no tiene precio. Entonces, tal como señalaba un experto, el cumplimiento de las normas de seguridad tienen un costo. El establecer las normas de seguridad y protección medioambiental o de práctica de actividades riesgosas, si yo voy a pagar una multa de 500,000 pesos, no me preocupo en invertir 2 millones de dólares o 5 millones de dólares en establecer. Claro. ¿Por qué? Porque yo pagaría la multa y el costo... Sigo con la mala práctica. Sigo con la mala práctica. Que a propósito, ahí también inclusive se ha hablado mucho de la reincidencia. Sí, la reincidencia debidamente, aquí se establecen los mismos criterios que tradicionalmente existían, de que una persona condenada por un tipo de delito, si en el curso de los próximos 5 años comete, después de haber sido condenado y cumplido condena, comete el mismo tipo de delito, un delito similar, homogéneo, entonces se aplican las reglas de la reincidencia, que lo lleva a que se condene por el máximo de la pena imponible en esos casos. Que no es lo mismo que repetición y eso que se ha hablado en casos de delitos menores. No, la reiteración o la habitualidad. Exacto. Que también hay tipos penales en los que la habitualidad conlleva sanciones graves. Por ejemplo, el proxenetismo. En el proxenetismo, cuando se hace de manera habitual, como negocio, el favorecer, promover o intervenir para prostituir a otras personas, entonces eso se castiga hasta con 30 años. Don Félix, estoy pensando, yéndonos un poquito atrás a las poblaciones vulnerabilizadas, proxenetismo que sí está penado, la prostitución no. Esas mujeres, hombres y de la comunidad LGTBI también que desafortunadamente tienen que entrar en el mercado sexual. Lo que se castiga es el proxenetismo. Entonces sí vamos a perseguir aún más a esos policías, militares o autoridad, ¿no? Persona vestida de autoridad que ya sabemos ha violado, ha maltratado, asesinado. Claro. Todo eso está. ¿Tenemos esperanza en ese aspecto? Yo creo que sí, yo creo que la sociedad va cambiando y que estamos cambiando y que... Aún así, el sector súper, ultra conservador esté pujando y haciendo también su lobismo para interferir en estas cuestiones legales, de derecho. No, lo que yo creo, y fíjese, yo he visto los pronunciamientos de los diversos sectores, más de 20 sectores yo creo que hay un falso debate, se cree que se llevan agendas ocultas, se desconocen realidades sociales, pero yo no creo que haya ninguna agenda oculta ni ningún programa ulterior. Las leyes penales no son digamos, el espacio para discutir ese tema, que son temas, digamos, de pluralismo, de tolerancia, de reconocer la diversidad en las sociedades y yo lo que creo, porque por ejemplo se discute el tema de las identidades de género y las 102 identidades de género, eso no queda planteado en el Código Penal. Lo que sí se examina es el tema de género u orientación sexual. Eso sí, el sexo o la orientación sexual se toma en consideración. Y yo creo que nosotros de alguna manera tenemos que ir evolucionando para ir eliminando esos extremismos ideológicos. Porque en la vida práctica y en la vida social, la gente, cuando tú le planteas un caso concreto, se distancia de esa satanización o ese maniqueísmo de ver todo blanco o negro. Claro. Habían dicho también que enfocarse en pena era un fracaso, que debemos hacer todas esas reestructuraciones sociales que usted mencionaba al principio y, por supuesto, no perdernos en las tantas opiniones, en la diversidad de pensamientos de la gente, que es necesario para construir, ¿no?, lo que somos en base a lo que la gente Claro, porque si cada opina. quien... Pero en materia penal... déjenle la discusión entonces a los penalistas, a los abogados, a los legalistas, a los juristas, porque a veces tengo como demasiado de tantas partes y digo, caramba, yo ni lo voy a escuchar, porque no me voy a drenar. Yo creo que no, que digamos, que
7.4 millones de dominicanos, 7.400.000 dominicanos adultos, querríamos tener cada quien el código penal o las leyes ideales que cada quien quisiera tener, como que se legisle sobre mi derecho a comerme un helado a las 4 de la tarde. A escuchar la música a todo volumen, en mi colmado. Todo eso. Pero lo cierto es que las fuerzas sociales, culturales, tienen que ser selectivos al momento de plantear las discusiones. Y las discusiones deben ser racionales, deben ser, ser, si se quiere, tener el concepto de alteridad, de ver que el otro también tiene su verdad y de respetar esa verdad y llegar a consensos. Y yo creo que en el Congreso Nacional ha habido un espacio para poder llegar a esos consensos y que no se manipule o no se legisle a fuerza de escándalos o a fuerza de presión de opinión pública, sino una depuración técnica, un consenso social y finalmente una decisión política. Y yo creo que es la mejor, que vamos a tener un trabajo técnico bastante... ¿En este hemiciclo usted cree que será posible? En esta legislatura, sí, yo creo que sí. Yo creo que existe el compromiso de que existe la voluntad de que tengamos un producto técnicamente depurado, socialmente asumido y políticamente apoyado. ¿Cambiará la sociedad dominicana con esta nueva forma de ver el delito, las sanciones y demás? Yo creo que la academia tiene mucho y el discurso penal tiene mucho que educar para que podamos ver la respuesta penal como un mecanismo de control social de aquellas conductas más lesivas, más dañinas, pero entender que lo importante en la sociedad es ir construyendo una sociedad de derechos, una sociedad de iguales, de personas que sean iguales en el ejercicio de sus derechos y que las libertades se vayan promoviendo, de que haya igualdad social, de que haya oportunidad de superarse, de que haya oportunidad de inserción laboral, de que tengamos gobiernos controlados, de que el pueblo y los instrumentos de los poderes públicos puedan controlar el ejercicio desenfrenado del poder, que la arbitrariedad se controle. Y aquí está más o menos plasmado esa posibilidad, o más que posibilidad, la probabilidad, las herramientas para controlar el ejercicio desbordado del poder. Yo no quisiera repetir una idea que escuché, don Félix, de cualquier cosa que tengamos será mejor a lo que tenemos. No, yo no creo. Yo creo que existe la oportunidad de tener algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. No, tal vez no lo ideal, porque la sociedad va evolucionando. Claro. Tampoco va a estar escrito en piedra. Es algo que a lo largo de 10 años, o 5 o 10 años, podrán irse revisando, podrá ir viéndose qué se puede mejorar. Y yo creo que la práctica social y la práctica institucional y sobre todo la práctica académica podrá brindar un marco de mayor predictibilidad, de mayor estabilidad, de mayor institucionalidad. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que buscamos? Más allá del discurso. Don Félix, yo quiero concluir con la idea de que así como estamos marchando, nos estamos congregando para la exigencia de derechos, tenemos muchos deberes. Y uno de ellos importante, de los cuales yo trato en muchas ocasiones de crear un poquito de conciencia, es de la obligación de que si somos legalistas, de si queremos mejorar el estado de cosas, tener un país con una fuerte institucionalidad, transparencia y esa participación igualitaria para todos y todas, tenemos que denunciar. Pero tenemos que denunciar al hermano, al primo, al vecino. O sea, no podemos pretender que se cumpla la ley solo para mis adversarios, solo para mis enemigos, mis desconocidos. Y eso va también en cuanto a los privilegios. Yo no puedo pretender que se me privilegie siempre por mi posición económica, mi color de piel, mi nivel académico, mi poca o mucha influencia, ¿no?, en cualquier sector. Entonces eso, pensarlo desde la empatía, don Félix, porque me duele mucho el escuchar y leer tantos comentarios de gente que parece que no nacieron en este país, que se va la discusión inclusive a una conciencia de clase.
Sí, increíblemente. Entonces yo quisiera que apeláramos más a eso. Yo creo que la alteridad, el verse en el otro, en el alter, dejar el ensimismamiento para ser empáticos es una condición para ir mejorando la sociedad. Y yo creo que estos son instrumentos, estos son mecanismos para mejorar el ejercicio del poder, para limitar el ejercicio del poder y garantizar las libertades. Yo creo que es un ejercicio interesante. Creo que la sociedad dominicana tiene una oportunidad y los políticos tienen en este caso la obligación de escuchar y dentro de todas las corrientes de opinión consensuar las que sean más beneficiosas para las grandes mayorías. Así es. Bueno, este programa se grabó, esta conversación se llevó a cabo en agosto 2021. Yo lo digo por si luego tenemos que celebrar mejores cosas, ¿verdad? Sí. Podamos decir, caramba, estamos avanzando. Ya nos vimos en ese año y el día en que podamos repetir, decir que estamos avanzando. Gracias, don Félix Damián. Gracias, Tatiana. Señor Olivares, por estar con nosotros. Doctor, maestro. Gracias a ti por la invitación. Grande del derecho por estar aquí aclarándonos y profundizando en este proyecto del Código Penal que tan debatido ha sido, y hoy hemos tenido pues más a fondo esas opiniones de don Félix. Gracias mil. Siempre. Y así yo me despido, no hay tiempo para más. Hasta la próxima semana.